Hermanas y hermanos, hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. No venimos solamente a repetir fórmulas aprendidas de memoria. Venimos a dejarnos mirar por un misterio que nos llama a vivir. Creemos en un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa afirmación no es un enigma para evadir, ni un concepto frío para intelectuales. Es la clave que revela quién es Dios, cómo nos ama y qué nos pide. Y les confieso, hay verdades sobre la Trinidad que rara vez dejamos que nos transformen realmente. Por eso les propongo romper el cristal de las palabras aprendidas y dejar que la Trinidad entre en nuestras casas, en nuestras decisiones, en el modo en que nos tratamos unos a otros. Comencemos por mirar las fuentes que la Iglesia nos ofrece. La Escritura no nos da una fórmula filosófica, sino acontecimientos salvíficos, desde el soplo de Dios sobre la creación, pasando por el envío del Hijo hecho carne, hasta la efusión del Espíritu en Pentecostés. En el Evangelio vemos al Padre hablar en el bautismo de Jesús, vemos al Hijo que asume nuestra carne y redime, vemos al Espíritu que desciende como paloma y sostiene la misión. La tradición, con los padres y los concilios, ha ordenado esa experiencia en un lenguaje que protege la fe. No tres dioses, no una sola persona con multitud de funciones, sino una única esencia divina subsistente en tres personas distintas y reales. El credo niceno-constantinopolitano articula esta profesión. El catecismo de la Iglesia nos ayuda a entender sus implicaciones para la vida cristiana. No es un gesto de abstracción, es el modo cristiano de nombrar cómo Dios es comunión y cómo nos invita a entrar en esa comunión. Permítanme desglosarlo en tres enseñanzas que quiero que se queden en nuestro corazón hoy. Primera, Dios es uno en esencia. Esto nos salva de cualquier politeísmo y nos mantiene en el monoteísmo revelado. Cuando decimos creemos en un solo Dios, decimos que la realidad última de todo lo que existe es única, no fragmentada. Segunda, en esa unidad se distinguen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. No se trata de máscaras ni de roles intercambiables. Son relaciones personales entre el Padre que engendra, el Hijo que es engendrado y el Espíritu que procede. Tercera, la distinción de personas no rompe la unidad. No son tres voluntades divinas, sino una sola voluntad, un solo amor que es comunión. Por eso, la Trinidad no es un problema lógico que resolver en la sobremesa, es la revelación de que Dios es para siempre relación. Cuando los padres de la Iglesia intentaron explicar esto, no lo hicieron para cerrar la puerta a la experiencia, sino para custodiar el misterio contra confusiones que lo diluyeran. San Agustín, con su célebre imagen de la memoria, la inteligencia y la voluntad en el alma humana, no pretendía agotar la Trinidad en una psicología. Quería mostrar que la persona humana tiene capacidades relacionales que reflejan de manera participada la vida trinitaria. Santo Tomás ofreció distinciones filosóficas que comienzan en la razón pero desembocan en alabanza. Retengamos de los padres que la teología auténtica siempre conduce a la oración. Cuanto más se comprende, más se adora. Una imagen simple ayuda a la fe de muchos. Piensen en el trébol. 3 hojas, una sola planta. Es una analogía limitada, lo sé. Toda analogía lo es. No pretende explicar la eternidad divina, sino ayudarnos a contemplar la unidad manifestada en la pluralidad. Otra imagen es la llama, una luz que, al dividirse en reflejos, sigue siendo la misma. Y el agua,
Hielo, vapor y líquido son modos distintos, pero no son modos que sustituyan la sustancia. No es una analogía perfecta, pero nos permite intuir que en la diversidad no se pierde identidad. Recordemos siempre que estas comparaciones salvan la intuición, pero no la agotan. La Trinidad supera cualquier esquema humano. Ahora, quiero detenernos en una escena que tantas veces escuchamos, el bautismo de Jesús en el Jordán. Imaginen la ribera, el murmullo del río, la gente sorprendida. Jesús sale del agua, el Espíritu desciende como paloma y el Padre declara su complacencia. En ese momento se revela algo esencial. La vida divina no es aislada. Dios no se autoabsoluta. Dios se revela en comunión. El Hijo obedece, el Padre habla, el Espíritu sostiene. Si ustedes han sentido alguna vez que la vida cristiana es una carga individual que cada uno soporta en solitario, miren este bautismo. La salvación es un movimiento comunitario que comienza en la misma vida de Dios. Por eso, la vida sacramental, particularmente el bautismo y la Eucaristía, es participación real en la vida trinitaria. En el bautismo somos invocados por el Padre, sellados en el nombre del Hijo, habitados por el Espíritu. He visto en mi ministerio a personas que vienen al bautismo con dudas que no son solo doctrinales, sino existenciales. Una mujer, que llamaré para mí solo la que volvía, entró una tarde en la iglesia con las manos frías y los ojos apagados. Había perdido a su marido, se había quedado sin trabajo, y la fe le parecía ahora una palabra hueca. En la charla previa al bautismo de su hijo, me dijo con toda la honestidad del que ya no espera consuelo: «Padre, ¿qué sentido tiene creer en un Dios que no evita mi dolor?». No respondí con fórmulas teológicas, le hablé de la Trinidad como presencia. Le dije que creer en el Padre es reconocer a quien nos sostiene en la fragilidad. Creer en el Hijo es encontrar a aquel que comparte nuestro sufrimiento. Creer en el Espíritu es recibir el consuelo que nos hace capaces de seguir amando. No prometí una eliminación del dolor, pero le ofrecí una comunión que transforma el sentido del sufrimiento. Ella volvió, dejó que la iglesia la acompañara en el duelo, participó en la Eucaristía y con el tiempo describió su fe no como evasión, sino como compañía real en la noche. Las implicaciones morales son decisivas. En una cultura que proclama que tú decides tu verdad, la doctrina trinitaria nos vuelve a la realidad. La verdad no es una creación subjetiva. La verdad es un encuentro con una persona que nos revela quiénes somos. Denunciar el relativismo no es cerrar el diálogo, es exigir coherencia. Si Dios es amor, que es comunión, la vida del cristiano debe tender a la comunión. Esto tiene consecuencias prácticas. El sacramento del matrimonio no es un contrato privado, sino sacramento que configura vida trinitaria. La caridad no es mera simpatía, sino participación en el amor que procede del Padre y actúa en el Hijo, por el Espíritu. Cuando escatimamos la caridad, hacemos oídos sordos a la inspiración misma del Dios que es donación. Además, la Trinidad orienta nuestra espiritualidad. No hay una sola manera de rezar. Ante todo, la oración cristiana tiene una dirección, hacia el Padre, en el Hijo y por el Espíritu. El Padre Nuestro nos enseña a dirigirnos al Padre. La adoración y la contemplación nos introducen en el misterio del Hijo. La intercesión y el don de los carismas nos revelan la acción del Espíritu. La vida litúrgica que hoy celebramos en esta solemnidad es precisamente eso. La comunidad hace de su oración un ecosistema trinitario. Si alguien se siente desorientado en su vida espiritual, le invito a revisar: ¿mi oración comienza en la referencia al Padre Creador?
¿Me acerco a Cristo en la Escritura y los sacramentos? ¿Dejo que el Espíritu ilumine y dé fervor? Cuando estas tres dimensiones se desordenan, la vida espiritual se vuelve pobre. No quiero que esta palabra quede en la mera teoría. Les ofrezco tres prácticas concretas para vivir la Trinidad en la vida cotidiana. Primera práctica, un examen matinal breve. Al despertar, deténganse un minuto y repitan interiormente: Señor Padre, te doy gracias. Señor Jesús, acompáñame hoy. Espíritu Santo, guía mis palabras y mis obras. Es simple, pero orienta todo el día hacia la comunión. Segunda práctica, la participación sacramental consciente. No es asistir por costumbre, es entrar con la conciencia de que en la Eucaristía nos unimos al sacrificio del Hijo por el poder del Espíritu y en la acción del Padre. Tercera práctica, la atención al otro como manifestación de la Trinidad. Cuando cuiden a un anciano, visiten a un enfermo, perdonen a quien les ofendió, recuerden que sirven a la misma comunión divina. La caridad visible es signo eficaz del amor que procede del Padre y se dona en Cristo por el Espíritu. Sé que estas propuestas encuentran resistencia. Vivimos en una época que enaltece la independencia y banaliza el compromiso. Vivir la Trinidad suena para algunos como imposición. Frente a eso, les propongo otra lectura. La Trinidad no nos quita libertad, nos habilita para la libertad verdadera. La libertad sin relación degenera en soledad. La libertad en comunión nos permite dar la vida sin perder la identidad. Por eso, la llamada a adherir con conciencia a Cristo no es un ataque a la autonomía de la persona, sino una propuesta de sentido profundo. No es autoritarismo, es invitación. Si quieren vivir con plenitud, pónganse en relación con aquel que es comunión eterna. En la práctica pastoral me encuentro a menudo con jóvenes que preguntan por qué la Iglesia insiste en la necesidad explícita de creer en Cristo para la salvación. La respuesta no está hecha para excluir, sino para afirmar una realidad. La salvación es encuentro con una persona concreta, Jesucristo. Negar la centralidad de Cristo equivale a negar que Dios mismo se ha hecho compañía en nuestra historia. La doctrina trinitaria resguarda que el Hijo es el mediador, no por imposición de un poder arbitrario, sino porque la relación entre las personas divinas se abre para nuestro bien. El Espíritu es el que eficientemente aplica la obra redentora del Hijo en los corazones. El Padre es aquel que ama primero. Por eso, la fe cristiana nunca es solipsismo, es adhesión a un acontecimiento histórico que transforma al hombre entero. Quisiera detenerme ahora en el simbolismo litúrgico que tanto nos ayuda a entrar en misterio. Miren la luz de las velas, la ceremonia de encender una sola llama y con ella iluminar múltiples velas recoge bien esa dinámica trinitaria, una fuente que comunica su ser. Sientan el olor del incienso, eleva la oración y nos recuerda que nuestras palabras no se pierden, sino que suben y trascienden. Cuando vimos la paloma descender en las imágenes del bautismo, no pensemos en un ave más, pensemos en la presencia que viene a habitar y renovar. Los símbolos son puentes, no sustituyen la realidad, pero permiten que la realidad la toquemos con nuestros sentidos heridos por el pecado. No teman el lenguaje teológico, tampoco lo idolatricen. La teología es herramienta para la alabanza y para la vida. Si algunas palabras les resultan pesadas, procesión, subsistencia, hipóstasis, no se detengan en los términos, sigan la oración. La tradición nos ha dado estos términos para que la fe no se disuelva en confusión, pero la meta siempre es la comunión. Decir Trinidad es decir Dios que es relación. Repetir el credo es entrar en la historia de salvación.
Hermanas y hermanos, en este tiempo en que la soledad aumenta entre nosotros, la Trinidad nos ofrece un modelo de comunidad que es redentor. No podemos formar comunidad cristiana auténtica sin el don del Espíritu que crea vínculos. No podemos testimoniar al mundo sin la humillación del Hijo que se hace hermano. No podemos orar ni esperar sin la confianza filial que brota del Padre. Esto exige conversión, dejar las seguridades humanas que nos anestesian, reconocer el pecado donde lo haya, pedir perdón y emprender el camino, no como reproche, sino como medicina. Antes de concluir, quiero ofrecerles una oración breve que pueden adoptar como examen matinal para recoger lo que hemos escuchado. Señor Padre, te doy gracias por este día. Hazme dócil a la acción de tu Hijo. Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de la caridad. Que en todo sea tu voluntad y tu gloria. Amén. Que esta oración no sea una fórmula vacía, que sea semilla. Practíquenla con sus familias, con los niños, en la soledad del trabajo. La familia cristiana que ora así va moldeándose a la imagen de la Trinidad. Al terminar, vuelvo a pedirles que no olvidemos la llamada. La Trinidad no es una lección de teología abstracta, sino la dinámica de la vida cristiana. Porque a quien mucho se le da, mucho se le pide. Quienes hemos recibido el don de creer, estamos llamados a manifestarlo en la caridad, en la fidelidad a los sacramentos y en la valentía de la persecución cultural, cuando hace falta denunciar lo que destruye la dignidad humana. Caminemos, pues, como pueblo que pertenece al Padre, que ha sido redimido por el Hijo y que es sostenido por el Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora quisiera poner ante ustedes algunas concreciones. La doctrina no queda encerrada en libros polvorientos, baja a la vida cotidiana y transforma gestos pequeños en sacramentos de comunión. Pensemos en la mesa, allí donde no hay monopolio del yo, donde se comparte el pan y la palabra, se refleja la economía trinitaria. El Padre que da, el Hijo que se entrega, el Espíritu que hace comunión. Tres movimientos que encuentran eco en una familia que se reúne cada noche para dar gracias, en una comunidad que parte el pan con el que no tiene, en una reconciliación que sana una herida abierta desde hace años. No minimicemos el poder de los ritos, no son meras costumbres, sino fuentes que nos configuran. El bautismo nos inserta en la vida de la Trinidad. No es una promesa abstracta, sino una incorporación real a la familia divina. Cuando el presbítero derrama agua sobre la frente del recién bautizado, está simbolizando algo mayor. Dios asume a la criatura, la introduce en la corriente de su amor. La Eucaristía, por su parte, nos convierte en cuerpo. No nos bastan las expresiones individuales de piedad. La comunión sacramental nos obliga a mirar al hermano como aquello que Cristo asumió. En la mesa del Señor aprendemos a mirar a los otros con la dignidad de quienes han sido redimidos. Quiero decirlo con claridad pastoral. La vivencia trinitaria exige coherencia. No es posible proclamar un Padre que ama y vivir encerrados en rencores. No es posible decir que el Hijo se hizo servicio y mantener el corazón esclavo del orgullo. No es posible invocar al Espíritu que une y cultivar clanes cerrados y suspicaces. La gracia trinitaria opera en dirección contraria. Cura las heridas del egoísmo, despierta la memoria del perdón y rehace los lazos desgarrados. Por eso, la vida cristiana tiene siempre una dimensión comunitaria. No podemos ser cristianos en soledad sin empobrecer la verdad que hemos recibido. Habrá quien piense, todo esto es muy bello, pero ¿cómo se hace en la dureza de la vida concreta? Empiezo por sugerir la disciplina de la presencia, buscar a Dios en lo ordinario. No reserve la oración para el tiempo libre, vuelvan a ella en medio del oficio. Aprendan a nombrar a Dios en los gestos de cada día.
al levantar al niño enfermo, al responder con paciencia en una discusión, al pagar lo justo en un trabajo donde nadie vigila. Cada acto pequeño es campo propicio para que la caridad del Padre, la humildad del Hijo y la valentía del Espíritu florezcan. La caridad concreta atraviesa también la vida pública. No se trata de partidismos ni de ideologías, sino de criterios morales. Defender al débil, acoger al migrante, proteger la vida naciente, curar la pobreza. Cuando la comunidad cristiana actúa así, muestra que la Trinidad no es un teorema distante, sino una fuente que compone sociedades más humanas. Y cuando el cristiano se compromete en la polis, lo hace sin violencia y en humildad, consciente de que la Iglesia no pretende sobreponerse a las instituciones, sino iluminarlas con la verdad del Evangelio y el servicio humilde. No ignoro las heridas internas, familias rotas, iglesias locales donde la murmuración divide, ministros tentados por el confort espiritual. Todo eso exige conversión. Por eso reafirmo la centralidad del sacramento de la reconciliación, volver al Padre con sinceridad, no para recibir una fórmula que nos exonere, sino para ser restaurados en la pertenencia filial. La confesión bien vivida es un acto trinitario. Confieso mis pecados frente a quien me representa, el Hijo hecho servidor y juez misericordioso. El Padre perdona y el Espíritu renueva. No tengan miedo de esta práctica antigua, es medicina para el alma. La fe trinitaria también sostiene nuestros tiempos de oscuridad. Cuando llegue la noche del dolor, la enfermedad prolongada, la pérdida inesperada, la crisis que parece no tener salida, recuerden que no están solos. El Padre acompaña con amor que no exige explicación. El Hijo camina con la humanidad herida y la redime desde dentro. El Espíritu sopla, aunque el corazón esté reseco, y despierta la esperanza. No prometemos la ausencia del sufrimiento, pero sí una presencia que lo atraviesa y le da sentido redentor. En la liturgia, en la oración confiada, en los hermanos que sostienen, percibimos esa compañía que transforma la prueba en escuela de fidelidad. Alguien me preguntó hace poco cómo enseñar todo esto a los jóvenes que viven en un mundo hiperinformado y fragmentado. Mi respuesta es simple: no comiencen por conceptos, comiencen por testimonios. Un testimonio coherente, humilde y amistoso habla más que cualquier argumento teológico. Jóvenes que ven vida cristiana honesta en adultos concretos, padres que rezan, maestros que integran la fe en su vocación, amigos que perdonan sin alarde, se sienten atraídos por una pastoral que no impone, que invita con claridad y ternura. No temamos el acompañamiento prolongado, las almas necesitan tiempo para orientarse. La misión ad gentes no es ya una aventura exótica, es la tarea de cada día. Conozcan a su barrio, participen en la escuela del otro, ofrezcan apoyo a quien lo necesita, abran la iglesia para un encuentro cultural que humanice y haga pensar. Sin confundir la fe con activismo, sepan que la caridad obrada es anuncio. Y sepan también defender la verdad con mansedumbre y firmeza. No renuncien a la belleza de la doctrina por miedo a ser incómodos. Expliquen con amor y claridad y dejen que la verdad hable por sí misma. Termino por ahora con una invitación pastoral. Hagan de la Trinidad el criterio de sus decisiones. Observen sus comunidades. ¿Promueven relaciones de servicio? ¿Fomentan la escucha mutua? ¿Se cultiva la oración común? Si no, comiencen a introducir pequeños cambios. 1 hora de adoración mensual, grupos de lectura del Evangelio,
talleres de formación para matrimonios, visitas sistemáticas a ancianos y enfermos. No subestimen los pasos modestos. La historia de la salvación se hace a menudo por la fidelidad a pequeños gestos. Pidamos al Señor que nos guíe en esta tarea. Que el Padre, que nos eligió antes de la creación del mundo, nos sostenga en la debilidad. Que el Hijo, que se humilló hasta la cruz, nos enseñe el camino del servicio. Que el Espíritu, que es amor comunional, nos configure como comunidad que da testimonio. Que la vida de la Iglesia aquí presente sea un signo creíble de la Trinidad, y que cada uno de nosotros, en su estado y vocación, sepa encarnar esa relación divina en la vida ordinaria. Y si quieren algo concreto para comenzar, no es necesario esperar gestos grandiosos. Pueden empezar hoy mismo por lo elemental, abrir una hora de adoración en la parroquia, convocar a unas pocas familias para leer juntos el Evangelio cada semana, organizar visitas a quienes viven solos, sin que sea una campaña espectacular, sino un gesto repetido y humilde. Sostener la confesión como camino de reconciliación personal y comunitaria. Acompañar a los jóvenes sin atajos, escuchando más de lo que se habla y ofreciendo presencia más que discursos. A los ministros les digo, cuiden la vida interior, no permitan que la agenda devore la contemplación. El mejor servicio nace de una relación profunda con el Padre, del silencio que escucha al Espíritu y de la entrega humilde al proyecto del Hijo. Cuando el ministro ora, celebra y contempla, su palabra y sus gestos tienen autoridad no por estatus, sino por coherencia con la vida trinitaria que proclama. Eviten la tentación del poder clerical. Cultiven en cambio la cultura del servicio que todo evangelio revela. A las comunidades les propongo un examen sencillo. ¿Qué prácticas fomentan la comunión? ¿Se reparte la carga del servicio entre muchos o cae sobre pocos? ¿Se prioriza la escucha de los que sufren? Intenten rotaciones de servicio, formaciones prácticas para quienes acompañan matrimonios o jóvenes, y sobre todo, espacios de acompañamiento espiritual donde la confesión y el consejo fraterno sean habituales. No se avergüencen de pedir ayuda externa cuando la situación lo requiera. La caridad no es orgullo, es sabiduría. En cuanto al anuncio a los que están lejos, recuerden que la misión puede ser cotidiana. La hospitalidad a un migrante cansado, la traducción de una catequesis para quien no domina nuestra lengua, el apoyo escolar a quien lo necesita, la defensa humilde de la vida cuando se la ataca por indiferencia social. Estos gestos, simples y persistentes, hablan de aquel que dio su vida. No busquen reconocimiento humano, sino fidelidad al Evangelio que humaniza. No quiero terminar sin recordar el lugar central de la Eucaristía. Allí se nos da el Hijo que es servicio. Allí aprendemos a ofrecer la vida y a recibir la fuerza del Espíritu. La comunidad que vuelve con asiduidad a la mesa del Señor encuentra dirección para su compromiso social y alimento para la caridad cotidiana. Acompañen la liturgia con formación, expliquen el sentido de los gestos, impliquen a las generaciones jóvenes en el servicio del altar y hagan de la celebración una escuela de comunión. Y porque la experiencia de cruz todavía toca a muchos, ofrezcamos la pastoral del acompañamiento en el duelo, la enfermedad y la fragilidad. No prometamos soluciones fáciles, prometamos estar con los hermanos, sostenerlos en oración, visitar, hacer presentes los sacramentos cuando proceda. El cristiano no explica el misterio del dolor con fórmulas, lo atraviesa con la compañía de la gracia que redime. Terminemos en actitud de súplica y entrega. Oremos con la sencillez de quien confía. Padre eterno, que nos elegiste en amor desde antes de toda formación,
Enséñanos a mirar al otro como hijo tuyo. Haz que nuestras obras nazcan de tu mirada y no de nuestro interés. Líbranos de la soberbia que busca confundirse con misericordia, y de la tibieza que calla frente al sufrimiento. Señor Jesús, que viniste no para ser servido, sino para servir, moldéanos según tu corazón, que aprendamos a humillarnos por amor, a cargar las cargas de los hermanos y a hablar la verdad con mansedumbre. Danos la valentía de perdonar y la humildad de pedir perdón. Espíritu Santo, aliento que hace comunión, insufla en nuestras comunidades vida nueva. Despierta carismas, reconcilia lo dividido, enciende la esperanza en los jóvenes y convierte la resignación en confianza activa. Haz que nuestros signos sean coherentes con la fe que confesamos. Que la Trinidad, misterio que no encerramos sino que vivimos, sostenga nuestros pasos. Que cada gesto de servicio, cada visita, cada palabra de consuelo, cada confesión sincera y cada misa celebrada sea una expresión de la comunión divina entre nosotros. Y que, movidos por ese misterio, la Iglesia humilde y peregrina que somos se convierta en causa de humanidad renovada. Vayan en paz, el Padre los sostiene, el Hijo los acompaña y el Espíritu los envía. Amén. Quedó en el templo un murmullo sereno. Unos se quedaron de rodillas, otros conversaron en voz baja, y en la sacristía comenzaron a anotarse las intenciones de quienes necesitarían visita. El sacerdote, aún con las manos marcadas por la oración, se acercó a la puerta y miró a la comunidad que se dispersaba. Vio rostros cansados que, sin embargo, caminaban con algo distinto, menos peso en el paso, más decisión en la mirada. Al salir, algunos jóvenes se detuvieron junto al confesionario. Una mujer mayor ofrecía café y pan en la entrada para los que se quedaban en tertulia. Un par de matrimonios se miraron y acordaron organizar un grupo de escucha para parejas en dificultad. Estas acciones pequeñas, concretas, germinaban en las charlas que siguieron a la misa, no promesas grandilocuentes, sino compromisos humildes y repetidos. Propongo, dijo entonces el sacerdote a quienes lo rodeaban, que no dejemos que la palabra quede en discurso. Convocó a los coordinadores de catequesis, a los animadores juveniles y a los ministros extraordinarios. Hagamos un calendario de acompañamiento semanal, que cada quien dé 2 horas al mes para visitas domiciliarias, para sostener con la presencia a quienes viven solos o enfermos. Ofreció formación breve para acompañar en el duelo y para escuchar sin apresurar el silencio del otro. Sugirió también formar equipos interculturales que pudieran atender a los migrantes en su propia lengua, traducir catequesis y tender puentes con asociaciones locales. Habló de rotaciones en el servicio del templo para que no recaiga todo en los mismos. Habló de una escuela de hospitalidad donde aprender a acoger sin juicio, cómo abrir un lecho, cómo acompañar una mesa, cómo sentarse junto a quien llora sin intentar arreglarlo con palabras vacías. Recordó que el acompañamiento pastoral no es competencia de unos pocos, sino tarea de la comunidad entera, porque la caridad auténtica solo se sostiene cuando muchos se hacen cargo. Esa tarde se inscribieron 2 nuevos acompañantes para visitar hospitales. Una madre se ofreció para coordinar el grupo de parejas. Un joven propuso un módulo de formación sobre discernimiento para líderes. Fueron gestos sencillos, repetidos y concretos que prolongaban la Eucaristía en la vida diaria. Antes de despedirse, el sacerdote insistió en algo claro. No se trata de hacer más actividades, sino de hacer con más amor.
Cada gesto será semilla si nace del silencio que acoge, si se deja guiar por la misma lógica de servicio que nos fue enseñada. Y caminando hacia la puerta, con el alba abriendo la ciudad, dejó aún en el aire una invitación. No esperen al otro para empezar. Comiencen hoy, donde estén.